Buenos días, chicas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos. Segundo nivel. Vamos a ver lo que es los procesos de comunicación, las entrevistas, cómo encarar las entrevistas, cómo empezar a recabar la información que nos está dando el consultante, de cómo se siente en el hoy, de sus emociones conscientes. Recuerden que siempre trabajamos sobre las emociones conscientes, que no tenemos que hacer interpretaciones, ¿sí? Estoy un poquito mocosa, pero bueno. Así que vamos a arrancar con los procesos de comunicación. Les voy a leer un poquito. Hay una primera parte, hay una parte en la evaluación. Van a ver que esta vez vamos a ahondar mucho más en las flores. Van a estar como más extensas aún. Y hay una primera parte de la evaluación que van a ser como diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos dice que de Crabapple y Rottweiler, dos flores, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo es Rottweiler y cómo es Rottweiler y cómo es Crabapple? ¿Sí? Nos va a ir haciendo como diferenciaciones. Nosotros lo que vamos a comenzar ahora es con la comunicación. Después luego vamos a ir ahondando. Vamos a hacer 3 clases en este video y vamos a hacer otras 3 clases en el próximo video para fluir bien con el segundo nivel. Y en octubre hacemos lo mismo, 3 clases y 3 clases que van todas en un mismo video. Así pueden darle rienda suelta y poder rendir y bueno, y ya tenerlo certificado. Qué lindo. Y bueno, espero que les haya gustado el primer nivel. Así que bueno, vamos con los procesos de comunicación. Y nos dice, en todo campo de acción, ya sea laboral, social o familiar, la comunicación es uno de los más influyentes, importantes y complejos aspectos de las conductas de las personas. La actividad cotidiana de un profesional de la salud y por ende de un terapeuta del sistema Bach está fundamentada en 3 aspectos básicos: el conocimiento, las habilidades propias para aplicar la terapia floral y la comunicación con el consultante. Bien, en la relación con los consultantes, la comunicación es clave: reconocer objetivamente síntomas, signos verbales y no verbales. A esto también le vamos a dar bolilla, a lo que es no verbal, a los silencios, si puede estar nervioso, transpirando, bueno, etc. Bien, no verbales, que alerten algún problema. Bien, ¿qué es la comunicación? Nos dice, esto lo vimos en la escuela: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿sí?, por el cual se transmite este mensaje. Y nos dice, cada uno de nosotros desea en general comunicarse con las personas que nos rodean. Con el fin de lograr esto, emitimos un mensaje o estímulo que puede ser hablado, es decir, verbal, o corporal, como gestos, miradas, etc. No verbal. Ese estímulo será recogido por alguien quien emitirá una respuesta. Comunicar es entonces intercambiar información, es decir, un proceso por el cual el emisor transmite información al receptor. Una relación humana por la cual 2 o más individuos logran entenderse. La interacción debe darse entre 2 o más personas. También los fenómenos corporales, involuntarios, sudor, temblor, será de utilidad para el profesional sanitario, pues con ellos se puede detectar lo que el consultante siente. Entonces, los componentes en el proceso de comunicación: tenemos a un emisor que transmite esta información, el receptor, que es el que recibe esa información, el mensaje es la información en sí, y el canal es el medio por el cual, ya sea verbal o no verbal. El proceso se completa, esto está en la prueba, cuando el receptor hace saber al emisor que ha recibido el mensaje por medio de otro mensaje, por lo cual en ese momento los papeles se invierten, pasando el emisor original a ser receptor y el receptor original a ser emisor. Este proceso se llama feedback, retroalimentación o feedback. Bien, para que exista comunicación debe haber al menos 2 sujetos que adopten alternativamente las funciones de emisor y receptor. La fuente de la información y el emisor suelen coincidir, pero en determinadas ocasiones puede no ser así. Paciente que comunica algo que puede afectar al tratamiento y a la enfermera, y la enfermera lo hace saber al médico. Mensaje dado por un pariente de parte del consultante. Muy bien. Siempre tenemos que tener en cuenta la comprensión que se tenga
Primero, poder comprendernos a nosotros mismos, poder trabajar desde un lugar realista, desde una posición existencial realista, desde un adulto, ¿sí? Desde un estado del yo adulto, no un padre crítico. Nosotros cuando hagamos consultas, lo fundamental, y en una partecita lo va a decir, lo que es la escucha activa, poder escuchar al otro, qué es lo que tiene para decirme, mirarlo a los ojos. Es muy importante que la persona sienta que nosotros estamos comprendiendo lo que está sucediendo, lo que le está pasando, cómo se siente. En alguna parte nos va a dar tips de cómo recolectar esa información. No va a ser un interrogatorio de preguntas seguidas, constantes, o formular preguntas una tras de la otra, o también el hecho de preguntar y nosotros decir, ¿cómo te sentiste? ¿Triste en este momento? No, porque ya le estamos dando la respuesta a ellos, ¿sí? Dejemos que ellos hablen. ¿Y vos cómo te sentiste en este momento? También otra cosa muy importante es poder corrernos del lugar. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? A veces van a venir consultantes que nos van a mostrar una parte de nuestra historia o que nosotros vivimos algo muy parecido a ellos, ¿no? Y puede que nosotros pongamos esa energía en eso. Entonces, ¿qué vamos a poner? Ay, como yo me sentí triste, ella seguro que también. Entonces, pongo Honeysuckle o pongo a Grimoni, porque a mí yo creo que ella está pasando muy mal. Yo creo no. O cómo me sentí yo en ese momento, no. Nos tenemos que correr de esa experiencia que es parecida a la nuestra, pero que como no, al no ser personas exactamente iguales, no lo vamos a estar sintiendo igual. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Entonces, a ver, nos dice, bueno, el feedback es la retroalimentación, cuando el emisor y el receptor van cambiando de lugar. Es el primero de ellos. La comunicación tiene varios axiomas. Y nos dice, el primero de ellos expresa que un individuo no puede no comunicar, ya que hasta el silencio comunica. Otro de los axiomas del segundo dice que la comunicación no es una suma de elementos aislados, todos tienen que ver con todo, ¿sí? Y en tercer lugar, la comunicación de los seres humanos puede ser analógica, no arbitraria, existe relación entre significante y significado, ejemplo, una radiografía, un cuadro, etc. O digital, arbitraria, no existe relación, ejemplo, el lenguaje. Por último, la interacción simétrica, en la que se da a un mismo nivel de comunicación, enfermera con enfermera, terapeuta con terapeuta, o eso sería de igual a igual. Bien, como se ha dicho, la retroalimentación es aquella que completa el proceso de comunicación y supone por parte del receptor que se ha captado el mensaje. En relación a los consultantes, el natuterapeuta debe cerciorarse de que su interlocutor describa la información recibida y exprese sus dudas. La retroalimentación no debe ser evaluativa, es decir, que el terapeuta no juzga si el consultante tiene buen entendimiento o no, simplemente corrige algunos errores que no hayan comprendido. A efectos de garantizar, dentro de los cánones lógicos y posibles, el proceso de reequilibrio de sus emociones. Respecto a la información, debe tenerse en cuenta actualmente que las personas están cada vez más familiarizadas por los medios, tienen mucha más información de qué se trata esto o aquello, pero a veces las informaciones son erróneas, entonces tenemos como que empezar a dar nuestra vista. Nosotros desde este curso es muy extenso y está muy ahondado, no es simplemente saber qué flor para cada cosa y nada más. Entonces tenemos un poquito más de herramientas para utilizar. Bien, tenemos barreras. Los obstáculos en la comunicación se traducen en un tratamiento ineficaz. Esto lo va a preguntar, ¿sí? Puede durar mucho más tiempo, puede que no sienta un cambio y que se frustre y no venga más, ¿sí? Puede haber barreras. Entonces, cuando la comunicación se establece mal o no se establece, surgen bloqueos como los derivados de la ambigüedad en la información, lo que no va a permitir la selección adecuada de las flores. Transferencia de una mala experiencia a la actual.
que se puede traducir en desconfianza hacia el natuterapeuta. Puede que hayan hecho flores de Bach y me hayan dicho que ha pasado, que viene y me dice, no, a mí no me hizo nada, pero bueno, voy a probar de nuevo por las dudas. Bueno, sí, puede pasar. Bien, o alguna proyección también de la familiar, que no, esas cosas no sirven, ¿sí? Todo eso pueden ser barreras. También las culturales o la manera en las que hablamos, por no va a ser la misma comunicación con un niño, con un adulto, con un adolescente. También, viste, las palabras que utilizamos y las jergas que hay ahora. Entonces, hay que tratar de ser lo más entendible posible para explicarle al otro de qué se trata la terapia floral. Pero sobre todo lo más importante es la empatía que se tenga con el otro, que se lo escuche activamente, que no se lo interrumpa. No podemos ir metiendo preguntas e interrumpiendo, no. Bajamos, copiamos lo que nos parece importante, o palabras que nos digan, o sentimientos, o signos, síntomas, ¿sí? Pero tratamos de escuchar lo más posible y enseguida otra pregunta, pero no como un interrogatorio constante. Bien, las barreras de comunicación no solo surgen del consultante. Hay ocasiones en que provienen del terapeuta. Existen barreras que pueden dificultar la comprensión del mensaje, como hablar antes de organizar los pensamientos, lo que llevará a expresarse con poca precisión, introducir muchas ideas desconectadas entre sí o que no conlleve un hilo lógico. Hablar sin asegurarse si se es comprendido, no tener en cuenta información verbal o no verbal del consultante y por ello no responder con precisión. Entre las que sí surgen del consultante se pueden mencionar cuando él mismo no presta la atención debida, por ejemplo, cuando está pensando en qué responder. En cuanto a las barreras físicas, que son un impedimento para la comunicación, se destacan las interrupciones, el teléfono, alguien que hable, un perro, bueno, a ver, tenemos miles de cosas. Siempre tenemos que intentar de que el lugar donde atendamos sea lo más cálido posible, que no haya olores muy fuertes, que no haya música muy fuerte, cerciorarse de que el otro, por ejemplo, un saumerio puede molestarle a alguien o ser alérgico, tratar de no tener muchas cosas, mucha decoración y demás. Así que bueno, cosas que puedan llegar a distraer al consultante, ¿sí? Más que nada eso. O distraernos nosotros, o tener el teléfono mientras atendemos. Yo siempre bajo el volumen, chau, teléfono afuera, no lo estoy mirando, porque la verdad que eso es horrible. No me gustaría a mí que me lo hagan, ni yo se lo haría a un consultante. Bien, entre las herramientas a utilizar para mejorar la comunicación con el consultante se encuentran fundamentalmente la utilización del lenguaje claro. Por otro lado, es aconsejable que los encuentros estén organizados y estructurados. Esto es fundamental. Acá lo pone como, bueno, en la primera consulta vamos a recabar nada solamente, bueno, cómo se llama, dónde vive, bla, 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 bla. En la segunda, bueno, acá vamos a hacer todo en una sola consulta, pero va estructurada. Entonces, al principio lo que yo hago es, bueno, cómo se llama, cuántos años tiene, si toma alguna medicación, si tiene alguna enfermedad, alguna patología, cuándo arrancó esa patología. Entonces anotamos cuántos años hace que está así, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso, lo primero es eso. Luego lo que yo hago es, bueno, ¿cómo llegaste acá? ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo que te está pasando? Bien, y ahí arrancamos. Y ahí arrancamos a escuchar. A escucha activa. Empezamos a escuchar qué es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Anotamos, le comentamos que nosotros anotamos para tener esto y poder jerarquizar las flores. Si, por ejemplo, vienes sin saber nada, lo primero que hacemos es, bueno, ¿sabes algo de las flores? ¿O viniste porque te dijo tu tía, tu mamá, tu papá, quien fuere? Bueno, te cuento de qué se trata. Sí, lo primero es de qué se trata las flores de Bach. Es un sistema de 38 esencias que van a reequilibrar la energía vital, bla, 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 bla. ¿Sí? Muy chiquito, pero bien explicado. Siempre tratando de que el otro comprenda lo que estamos diciendo. Que las flores no tienen contraindicaciones, cómo se resguardan del calor y de la luz, cómo se toman, ¿sí? Eso va a ir más a lo último, lo hago yo, pero bueno, también le hago un pequeño pantallazo previo. Ya después es escuchar al otro que nos está diciendo.
Bueno, acá de esto de estructurado nos dice, por ejemplo, en la primera parte de la entrevista se toma nota de los datos personales, en la segunda se toma nota de los puntos sobresalientes de la historia biopatográfica. La escucha activa, de acuerdo al desarrollo de cada situación, se implementa de 4 formas diferentes. Escucha activa interrogativa o indagatoria. La formulación se concreta de forma interrogativa por no tener la seguridad de haber captado correctamente la idea. Por ejemplo, nos está contando algo, frenamos, decimos lo que afirma usted es que tal cosa. Después afirmativa, cuando el terapeuta tiene la seguridad de haber captado la idea, por ejemplo, por lo que antes decía, deduzco que, en boca de otro, cuando no se está de acuerdo con la opinión del consultante, por ejemplo, entonces decimos en su opinión tal cosa. Aproximativa, corríjame si me equivoco, pero, bien, cositas así como para tener en cuenta, para ir frenando y que el otro sepa que lo estoy escuchando realmente, ¿sí? Si no me está quedando claro algo, entonces por lo que deduzco tal cosa, así que en tu opinión tal otra, así que lo que afirmás vos es tal o cual cosa, corregime si me equivoco, esto es así, así, asá, ¿viste? Como ir haciendo este jueguito. En el momento de la devolución del terapeuta es necesario respetar varias pautas que serán de gran ayuda en el establecimiento de un vínculo positivo entre terapeuta y consultante. No interrumpir, evitar juzgar, evitar dar soluciones o consejos, evitar apoyar. El terapeuta no debe mostrar que las circunstancias relatadas le afectan, ni que se compadece de lo que el consultante cuenta. Sí, es un poco así. La realidad es que yo siempre acompaño mucho en ese sentido cuando el otro está realmente mal o cuando lloran y demás. Trato de correrme siempre del lugar, pero siempre ahí apoyando, estando. Yo lo hago. No me sale de otra manera, esa es la realidad. Cada uno lo hace como le parece mejor. Mantener los propios sentimientos al margen, eso es lo que dije hoy. Puedo sentirme identificada con la misma vivencia que tiene el otro, pero no puedo estar sintiendo lo mismo que siente el otro. Entonces, corrernos de ahí y siempre elegir las flores adecuadas con lo que el otro me está diciendo. En toda escucha activa se utilizan preguntas. No se trata de preguntar mucho, sino de preguntar bien. Hay 2 tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las primeras son aquellas que solo pueden responderse con un sí o un no. ¿Cómo se sintió en ese momento? Esto es lo que decía hoy. ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Con ganas de llorar? No podemos dar la respuesta dentro de la pregunta. ¿Cómo se sintió en ese momento? Punto. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Las preguntas abiertas, en cambio, obligan a verbalizar ideas y experiencias. Las preguntas deben hacerse con naturalidad, intercalando comentarios, evitando la sensación de interrogatorio. Por ejemplo, ¿por qué no me hablas vos de tal cosa? El acto de preguntar puede convertirse en una técnica para lograr una mayor eficacia y se recomienda no hacer un interrogatorio, no formular varias preguntas al mismo tiempo, no sugerir las respuestas en las preguntas, en los temas delicados utilizar preguntas impersonales, ser sincero y espontáneo. El silencio también juega un papel importante en la entrevista, ya que tiene el poder de estimular la expresión del paciente y obligándole a dirigir la atención sobre lo que está diciendo. Sirve también para incrementar los datos o permitir conocer más al consultante y sus dificultades. El silencio ante una pregunta puede ser muy significativo. Para que produzca el efecto deseado, los silencios deben ser naturales. Se ha de transmitir la sensación de que se está pensando lo dicho o esperando a que el otro intervenga, mirándole sin tensión. No se debe emplear los silencios cuando el consultante termina una frase preguntando algo o cuando el comentado requiere inmediatamente una aclaración por parte del terapeuta. Muy bien, vamos con las técnicas para aportar información al consultante. Dice técnicas de exposición. Para una comunicación efectiva es importante la credibilidad del terapeuta. Esta se apoya tanto en una buena preparación profesional, saber lo que se dice, como en las capacidades comunicativas, cómo se dice.
saber lo que se dice y cómo se dice. Para hablar con claridad se debe pensar con claridad. Para lograr esta claridad se puede recurrir a algunas pautas como por ejemplo, estar seguro de lo que se quiere decir, saberlo antes de decirlo, exponer las ideas jerarquizándolas, ya que el consultante no escuchará a menos que lo que se exprese sea importante y tenga sentido para él. Recurrir a la experiencia previa que se tenga de la persona por entrevistas anteriores, por ejemplo, cómo reaccionó a la otra ocasión. Exponer las ideas con claridad y tranquilidad, ser discretos, el secreto profesional debe ser siempre respetado. Muy bien, la asertividad es la capacidad que se tiene para reafirmarse uno mismo en la medida en que se aceptan las consecuencias de los propios actos y se reconocen los errores. La ausencia o escasa asertividad se puede ubicar en el otro extremo, es lo que se identifica como sobrevaloración de uno mismo. La falta de asertividad puede estar fundamentada en falsas creencias, por ejemplo, cuando el terapeuta piensa que los derechos de los demás están por encima de los de él. Bueno, acá es fundamental lo que dije al principio. Empezar a trabajar en nosotros, en nuestros mandatos familiares negativos. Desgravar esos mandatos negativos. Volver a grabar los positivos, grabar los positivos, trabajar desde nuestra parte más adulta y trabajar desde una posición existencial realista para no creer ni sobrevalorarnos y que nosotros estamos por encima de o todo lo contrario, ¿sí? Entonces eso es fundamental como para encarar, digamos. Bien, nos habla de una información persuasiva. Persuadir consiste en conseguir la colaboración voluntaria por parte de la otra persona. Bien, pero dice, no se debe caer en el error de tratar a toda costa de convencerlo de algo, ni de intentar que el consultante actúe como el terapeuta considera conveniente. Como ya se dijo, solo se trata de que el consultante colabore en su tratamiento con la mayor voluntad para oír y comprender la información que se le brinda, para encarar los cambios necesarios que lo llevarán a solucionar el motivo de la consulta, para acudir a las citas en forma estipulada para la toma de flores. Para que el proceso de persuasión sea positivo, es decir, sin avasallar la libertad del consultante, es necesario obtener y mantener la atención del consultante en el momento en que se le brinda información, para lo que es conveniente comentarle los beneficios y ventajas y las sensaciones positivas que se producirá con el resultado de la toma de flores. Es positivo charlar con el consultante sobre las actitudes que el terapeuta considera razonable y lógica y ofrecerle su propia visión. Además, por supuesto, de escuchar atentamente la descripción de la visión del propio consultante. Y en el caso de coincidir ambas, analizarlas, desmenuzarlas y compararlas para, entre ambos, llegar a concluir cuál es la más conveniente, lo que llegará a provocar una respuesta correcta. Muy, pero muy bien, ahí terminamos con lo que es la comunicación y seguimos con la entrevista 1. Y nos dice, la entrevista que realizamos desde el rol de terapeuta del sistema Bach es una disciplina que, si bien en algunos puntos parece similar a la efectuada por un psicólogo o homeópata unicista, se diferencia en que nosotros debemos esforzarnos por captar las emociones negativas manifestadas por el consultante. O sea que, tratando el desequilibrio psicoemocional desde una visión humanista y transpersonal, este modelo difiere de la medicina y psicología tradicional. Es distinto. Acá vamos a una parte que está buena que lo escuchen, ya lo hemos escuchado anteriormente, pero vamos a leerlo de nuevo. Según la Asociación Argentina de Terapeutas Florales, no trata al hombre como una entidad física formada por aparatos, sistemas, órganos o tejidos o células, a través de técnicas de diagnóstico y tratamiento orientados hacia la eliminación de la enfermedad que los afecta, ¿sí? Ni tampoco a través de técnicas psicoterapéuticas orientadas a tratar neurosis patológicas con el objetivo de restablecer el equilibrio mental, emocional, al estado natural o que la persona reconozca como normal. Y que no es otra cosa que un estado de neurosis aceptable.
El hombre no es solo un cuerpo físico, tampoco un cuerpo, mente y emociones. El hombre es una entidad multidimensional que posee cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y este es el hombre que trata la terapia floral. La terapia floral considera al hombre verdadero como una entidad espiritual que se encuentra en el plano de manifestación material en la Tierra, realizando un trabajo evolutivo o de ampliación de conciencia. Y lo que trata es el desequilibrio que se genera entre dos entidades energéticas sutiles. Una, la entidad espiritual del hombre, el alma, y la otra, psicoemocional, la personalidad. El alma y la personalidad tienen que ir ahí, juntitas. Decía el pionero de la terapia floral Edward Bach, el hombre tiene un alma que es su verdadero ser, un ser poderoso, divino, un hijo del creador de todas las cosas, de las cuales su cuerpo, aunque sea el templo terreno de esta alma, es solo un diminuto reflejo. Nosotros, como nos conocemos a nosotros mismos, somos personalidades que estamos acá abajo con el propósito de obtener todo el conocimiento y la experiencia que pueda conseguirse a través de la existencia terrena, de desarrollar las virtudes que nos faltan y de purificarnos de todo lo malo que está en nosotros. Mientras nuestras almas y personalidades estén en armonía, habrá en todo alegría, paz y salud. En cuanto nuestras personalidades se aparten del camino señalado por el alma, ya sea a causa de nuestros deseos mundanos o persuadidos por otros, surge el conflicto. Este conflicto es la causa originaria de la enfermedad y la infelicidad. El abordaje que el terapeuta floral realiza para diagnosticar el conflicto entre el alma y la personalidad, desequilibrios psicoemocionales, que origina con el tiempo la enfermedad, está lejos de la metodología que sustenta la medicina o la psicología occidental. Con esto no estamos diciendo que un médico o un psicólogo no puede ser terapeuta floral. Si enfatizamos que el método científico aprendido en la facultad para la práctica de la profesión no es adecuado para el tratamiento con esencias florales. Por lo que sostenemos enfáticamente que la profesión de terapeuta floral es filosófica y metodológicamente diferente a la de un médico o un psicólogo, reafirmando así uno de los conceptos básicos que sustentan la existencia de la asociación, la práctica de la terapia floral como una opción terapéutica diferente a las convencionales, y la de quien la ejercita, el terapeuta floral como una profesión autónoma. Bien, la primera parte de la entrevista será libre, permitiendo al consultante explicar el motivo de la consulta y explayarse sobre él. No debemos interrumpirlo cuando da rienda suelta a sus sensaciones, emociones o sentimientos, porque estas nos darán la clave de, por un lado, dónde reside el problema y por el otro, cuáles son los aspectos que deberemos luego profundizar. La segunda parte de la entrevista será dirigida con el fin de investigar, mediante un interrogatorio basado en todo lo expresado libremente por el consultante, cuál o cuáles serán las flores más adecuadas. Algunas pautas: no criticar ni condenar jamás los pensamientos, las opiniones o las ideas de los demás. El consultante, además de los remedios, necesita ser comprendido y acompañado durante el proceso. Principios esenciales: profundizar en las causas. Esto está bueno porque el consultante relata signos y síntomas. Los síntomas son las manifestaciones de ese desequilibrio, pero no es el desequilibrio en sí. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. Vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, nos viene una mamá que tiene un niño, que ese niño tiene miedo a los perros, ¿sí? Bueno, nosotros en primera instancia, buenísimo, sabemos que tiene miedo, ¿no? Miedo. Sabemos que hay miedo de origen conocido y desconocido. En este caso es concreto, un miedo a un perro, miedo a un bicho, miedo a la muerte, miedo, sí, es concreto. En este caso, miedo al perro. Bien, vamos a poner mimulus, sí, buenísimo, genial, ya encontré la flor, perfecto. Pero no profundizamos, entonces vamos a profundizar. ¿Y
¿Desde cuándo y por qué tiene miedo? ¿Pasó algo que tiene miedo a ese perro? Sí, lo mordió hace un mes atrás y no hay manera, tiene miedo a todos los perros. Bien, entonces, el niño tuvo un trauma y un shock emocional. A ver, Mimulus va a trabajar igual en pos de esa energía, que hay miedo y tratar de pasarlo, traspasarlo al coraje y que el niño pueda seguir adelante y que pueda compartir con animales. Pero va a durar un tiempo y ese miedo va a volver. Entonces, ¿cuál es la flor adecuada? Star of Bethlehem. ¿Por qué? Star of Bethlehem es una flor para traumas y shocks emocionales. Lo que hace Star en su energía es desbloquear eso que nos está bloqueando, ese trauma o ese shock. Entonces va a funcionar perfecto junto con Mimulus. Desbloquea y repara el trauma y Mimulus da el coraje necesario. ¿Sí? Por eso siempre es ir acompañando. Muy bien, sí, tiene miedo, perfecto, pero ¿por qué tiene miedo? ¿Qué pasó en tal etapa? ¿Sí? También puede que sea algo totalmente inconsciente. Star of Bethlehem va a funcionar tanto para traumas conscientes o inconscientes. Esto lo voy a dejar claro. Así que bueno, la cantidad de esencias por preparado siempre es entre 6 y 7 flores, nunca más de 7 flores. Por eso tenemos que jerarquizar y ver exactamente qué es lo que estás sintiendo. Vamos a ver que por ahí hay consultantes que decimos, che, pero necesito 1.000.000 de flores, ¿qué hago? Bueno, hay flores catalizadoras. Las flores catalizadoras son Holly y Will Out. ¿Qué es la flor catalizadora? Va a hacer que esa flor saque el estado real y que nosotros podamos ver con claridad cuáles son las flores necesarias. Holly se utiliza como flor catalizadora cuando la persona tiene una personalidad muy irritable o muy activa. Y Willow cuando tenemos personalidades muy pasivas, ¿sí? Son dos flores que si tenemos muchas flores para poner y no sabemos qué, bueno, vamos a poner Holly según si la personalidad del consultante es muy activa y Willow si la personalidad del consultante es muy pasiva. Entonces de esa manera en las próximas flores vamos a poder ver exactamente qué flores vamos a tener que poner y qué vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque va a remover y sacar al exterior el estado real y lo va a poder ver con mayor claridad. Muchos terapeutas son unicistas, que quiere decir que trabajan con una sola flor. En mi caso yo siempre voy jerarquizando, no siempre pongo 7 flores, a veces pongo 4, a veces pongo 5, ¿sí? No es necesario trabajar sobre 1.000.000 de cosas, pero sí dar en la tecla con lo justo y lo más imprescindible que está sintiendo en este momento ese consultante, ¿sí? Bien, hay algunos profesionales o terapeutas que usan chestnut wood en las primeras frascos de flores. Yo muchas veces lo pongo. Chestnut wood, más allá de que por ahí el consultante no tenga... ¿Se acuerdan que el chestnut wood es para el aprendizaje? ¿Sí? Chestnut wood va muy apurado y no aprende de sus errores. Chestnut wood puede que el consultante no sea así, pero Chestnut wood hace que se vea mejor lo que le está sucediendo, porque Chestnut wood da como, a ver, no charla mental, sino una reflexión, da una mirada distinta, nos hace como frenar y ver con claridad lo que nos está sucediendo. Entonces está siempre muy bueno. Una fórmula que está muy buena, que luego la vamos a ver, es Chestnut wood, walnut y crabapple. Chestnut wood el aprendizaje, crabapple es la limpieza tanto mental, espiritual y corporal, y walnut es los cambios, es la aceptación y la asimilación. Esas 3 flores se llaman fórmula de amplificación de la conciencia. Por lo general se dan cuando hacemos todo lo que es mandatos familiares negativos, posiciones existenciales, si es que queremos trabajarlos en nosotros o queremos trabajarlos para nosotros. Amplifica la mente, hace ver todo desde otro plano. Es una locura y es hermosa. Bien, no más de 6-7 flores. Si luego de haber desarrollado la entrevista encontramos que nuestro consultante necesita muchas más flores, lo más probable es que no hayamos comprendido. Puede pasar que no hayamos comprendido correctamente y tengamos 200 flores. Pero bueno, acá tenemos las flores catalizadoras que dije. Jerarquización de emociones. No solo debemos establecer un orden de importancia de los conflictos y emociones cuando encontramos que nos hemos pasado del límite de flores a dar, sino
en toda situación. Siempre debemos descubrir cuál es el desequilibrio más importante, porque puede ocurrir que las desarmonías secundarias sean solo una consecuencia de la primera. Por ejemplo, un consultante que ha enviudado añora el pasado y no espera ser nuevamente feliz. Lo más probable es que no necesite Honeysuckle, que es para la añoranza, el extrañar y la tristeza, sino Star of Bethlehem, ya que él está pasando por un duelo y no está pudiendo elaborarlo, ¿viste? O procesarlo. Entonces necesite Star of Bethlehem y luego Honeysuckle. Las emociones conscientes, indicaremos remedios para aquellos síntomas y emociones que afloren durante la entrevista. No siempre es necesario que el consultante exprese verbalmente sus sentimientos, ya que en determinadas actitudes esos sentimientos se pondrán de manifiesto en un plano más o menos superficial. Nunca recetaremos para solucionar conflictos inconscientes, aunque nosotros como terapeutas nos demos cuenta. No se debe hacer interpretaciones psicológicas si no se está capacitado y habilitado en este campo que corresponde a la psicología. Muy bien, una vez iniciado el tratamiento, en la medida en que se haya despejado los problemas manifestados conscientemente, irán aflorando los más profundos y podremos paulatinamente ir cambiando las flores, y de esta manera estamos trabajando en el aquí y ahora. Formas de actuar de los remedios florales. Su acción comienza por la superficie, llegando poco a poco a lo más profundo. Es como una cebolla, las capas de una cebolla. Entonces vamos a ir desde el hoy y vamos a ir sacando cada capa y va a ir más profundo. Es decir que, como veíamos en el punto anterior, primero se solucionará lo más evidente. Cuando este primer síntoma desaparezca, dará lugar a que aflore el que estaba taponado inmediatamente abajo. Y así sucesivamente. Acompañemos este proceso con los cambios de las flores adecuadas a cada etapa. El sistema Bach es simple y sencillo, pero la naturaleza humana no. Cabe recordar en este momento cuál es el mecanismo de acción de las esencias florales. La vibración o de las flores, información que está contenida en el agua, actuaría sobre las vibraciones del campo energético de la persona. Los desequilibrios emocionales son rupturas o lesiones de este campo energético. Si la lesión perdura, da lugar a una manifestación psicológica o física, síntoma o enfermedad. Cuando esa ruptura es subsanada por la energía de la flor prescripta adecuadamente, la manifestación desaparece. Si el medicamento no fue bien elegido, esa lesión continuará, pero no debemos temer que la flor mal seleccionada dañe al consultante. Simplemente no va a funcionar porque no está en resonancia con su energía. Y lo que va a pasar es que va a tardar más si no le pegamos justo en las flores, va a tardar mucho más y va a ser todo muy ineficaz y no van a haber cambios y demás. La vibración de ese medicamento no actuará. Si bien no existe la posibilidad de efectos tóxicos, un error de indicación puede demorar un tratamiento. Consideraciones a tener en cuenta. Es esencial comprender la importancia de la entrevista y del vínculo consultante-terapeuta, que se creará, ya que de la sinceridad, honestidad y confianza de este vínculo dependerá que el remedio floral sea correctamente seleccionado. Es importante indicar la combinación de remedios similares a la personalidad del consultante, pero también es muy importante el vínculo que se genera. Por ejemplo, con un terapeuta rígido, le resultaría al consultante sumamente difícil explayarse. Bien, transferencia y contransferencia. En este vínculo también intervienen las emociones y sentimientos del propio terapeuta, pudiendo ocurrir que su sentir le impide identificar la problemática del consultante. Esto es lo que dije hoy con respecto a nuestros sentimientos. Hay que corrernos de ese lugar. Bueno, acá nos da un ejemplo. El asombrarse, no nos podemos asombrar. ¿Sí? No cabe, ¿cómo hiciste esto? Nada. Como terapeuta, nada de los que nos cuenten nos debe provocar asombro o perplejidad. Debemos intentar mantenernos neutrales e imperturbables. Por varios motivos. Puede ocurrir que nos paralicemos o, por el contrario, darle demasiada importancia a absolutamente todo lo que se nos diga, perdiendo así de vista lo realmente importante. El resultado de estas actitudes puede ser
dar tantas flores que pierdan su eficacia, hablar demasiado no dando espacio para que se exprese el consultante, no seleccionar correctamente las flores, por nuestro asombro no prestar suficiente atención, no respetar sus tiempos y ritmos. Escuchar adecuadamente. Este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Es esencial en el transcurso de la entrevista no solo dejar hablar y respetar, como ya se ha dicho, los tiempos y ritmos del consultante, sino también saber escuchar. En sus palabras estará siempre la clave para comprender la necesidad del otro y para identificar la desarmonía que lleva a la enfermedad. Puede suceder que la verdadera necesidad sea simplemente ser escuchado. En ese caso debemos dilucidar el origen de esta necesidad. Soledad, situación de crisis, necesidad permanente sin importar quién es el interlocutor, etc. Para recomendar la flor adecuada. Como terapeutas no olvidemos nunca que no tratamos a una enfermedad, sino a un ser humano enfermo. Entre terapeuta y consultante se forma un vínculo dinámico que depende de la personalidad o patología del consultante y de lo que esa personalidad o patología despierta en nosotros como terapeutas, como personas. En mayor o menor medida, siempre nos involucraremos con nuestros consultantes. No perdamos de vista nuestra función, ayudar a la persona enferma a restablecer su equilibrio. Bien, acá unas características del terapeuta, y dice, así como los procesos de transferencia y contransferencia invierten los pensamientos, sentimientos y reacciones que el consultante despierta en nosotros, y viceversa, la entrevista y el vínculo que ésta genera también está condicionado en gran medida por las características personales del terapeuta. Por ejemplo, si el terapeuta tiene una personalidad impatience, querrá obtener resultados rápidos, indicando quizás más flores de las adecuadas. Encontraremos placer en atender a determinados consultantes, con otros en cambio nos resultará engorroso, quizá con algunos hasta pesado. Deberemos, por lo tanto, cuestionar e investigar el porqué de lo que sentimos, ya que esos sentimientos son nuestra responsabilidad. Algunas de las preguntas que nos pueden ayudar son: ¿qué siento con este consultante? ¿Qué siento? No qué pienso del consultante. ¿Qué siento? ¿Lo siento por mi propia historia? ¿Porque viví algo parecido? ¿Por mi carácter? ¿Porque no tolero tal actitud? ¿Por qué no puedo sentir interés por él? ¿Por qué me interesa tanto? ¿Por qué me identifico? ¿Por qué logra manejarme? Bien, son preguntas a tener en cuenta cuando estamos en desagrado. Cuanto más nos involucramos, más difícil será encontrar las flores adecuadas. Idealización del terapeuta. Es común que piensen sobre todos los consultantes psicosomáticos que el terapeuta es el dueño de la verdad. En estos casos esperan que nosotros, como si tuviéramos una varita mágica, solucionemos de manera inmediata y totalmente eficaz todos sus problemas y desequilibrios. Tengamos los ojos muy abiertos y seamos muy cuidadosos, porque esta es una situación muy seductora, ya que nada se nos cuestiona y todo lo que decimos es expresado vulgarmente. Palabra santa. Con dos consultantes así, nuestro ego carecería enormemente. Por esto, ¿es bueno para el consultante? ¿Es bueno para el consultante? Es obvio que no. No podemos, esa idealización de que somos dioses, de que no tenemos la verdad absoluta. No, definitivamente no está bueno. Los riesgos son dos, nos dice: que el consultante tome como mandato cada palabra que digamos, perdiendo así su total libertad, capacidad de reaccionar y de decisión. Si los remedios indicados no actúan en el tiempo esperado, lo que puede suceder por variadas circunstancias, nosotros caeremos del trono en el que fuimos puestos. ¡Pum! No, esto no sirve para nada, esa terapeuta no sirve. Pasa. Otros roles peligrosos. Puede ocurrir que los problemas o conflictos que provocan el actual desequilibrio hayan sucedido mucho tiempo atrás, en la infancia, la adolescencia, la adultez.
si se trata de una persona mayor, etc. La situación conflictiva puede haber sido arrastrada a través de los años. Cuanto más antigua sea, más difícil será resolverla. Muchos consultantes inconscientemente nos identificarán con las personas implicadas en ese conflicto, madre, padre, esposa o primer amor. Se establecerá un modelo de vínculo-relación muy particular. Por supuesto, este modelo no será exclusivo de la relación consultante-terapeuta, sino que el consultante lo repetirá toda vez que le sea posible. Bien, vamos al encuadre de la entrevista. En toda entrevista, sea cual fuere su objetivo, exige la existencia de dos sujetos. Uno activo, que es el sujeto que lleva a cabo la conducción, o sea, nosotros, en la entrevista, y el pasivo, su rol, se desarrolla dentro de las pautas marcadas por el sujeto activo. Bien, tengamos siempre presente que en todo momento la conducción es nuestra, aún en la parte libre de la entrevista, cuando la persona se está explayando. Si bien el consultante tiene la palabra, los límites siempre los vamos poniendo nosotros. Los puntos claves para que la conducción de la entrevista sea satisfactoria son escuchar atentamente, mostrando interés por lo que nos está diciendo el consultante, no tomar partido en las contiendas personales con su familia, su pareja, etc. Intentar no dar soluciones, no jugar al papá, ¿sí? No formular críticas, ni imponer las propias. No jugar al papá justamente. En todo momento revisar los objetivos y el desarrollo de la entrevista. ¿Por qué está acá? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sí? Colocarse en la situación del consultante. Siempre habrá que sujetarse al ya clásico principio de las relaciones humanas. La gente quiere ser tratada como gente, no como un bicho raro, como una persona que está loca, ¿sí? Siempre como gente. Hay algo que todos repudiamos: ser observados como un elemento raro, o mucho peor aún, ser juzgados. Muy bien.